Vivía en un pequeño estudio en Chicago cuando terminé la universidad. No era lujoso, solo una habitación en el último piso de un edificio de 3 plantas. Lo elegí porque el alquiler era barato y estaba cerca del trabajo. Y como joven de 23 años, con préstamos estudiantiles y sin ahorros, no podía permitirme el lujo de ser exigente. El apartamento era limpio, funcional y, lo más importante, mío. La única ventana daba a un callejón estrecho. Al otro lado había otro edificio de apartamentos, casi idéntico al mío. El callejón era angosto, apenas lo suficientemente ancho como para que pasara un coche, y durante el día apenas recibía luz solar. Por la noche estaba completamente oscuro. Eso nunca me molestó mucho. Por aquel entonces trabajaba hasta tarde, de camarero en un bar de la zona norte. Solía llegar a casa sobre las 2:30 o las 3 de la madrugada. Luego preparaba una comida rápida y me desconectaba con el móvil hasta desmayarme. Una noche, después de un mes viviendo allí, noté algo extraño. Acababa de entrar, me había quitado los zapatos y había encendido la luz del techo cuando creí ver algo moverse en la ventana del otro lado del callejón. Solo un destello, una cortina moviéndose, tal vez. Me quedé paralizado por un segundo, pero cuando volví a mirar, no había nada. La ventana estaba oscura e inmóvil. Le quité importancia. Quizás asusté a alguien, o quizás solo fue una corriente de aire. La noche siguiente volvió a ocurrir. En cuanto encendí las luces, vi moverse la cortina en esa misma ventana. Esta vez estaba seguro de haberla visto. Una mano tirando de la cortina ligeramente hacia atrás antes de dejarla caer. No pude ver a la persona detrás. Las luces del otro apartamento estaban apagadas. Era solo un pequeño movimiento en un vacío, por lo demás negro. Pero la razón por la que esto realmente me llamó la atención fue porque nunca había visto las luces encendidas en ese apartamento. Siempre supuse que nadie había vivido allí. Esa noche no dormí bien. No dejaba de pensar en ese ático y en la mano. Durante la semana siguiente, empecé a prestar más atención. Todas las noches, sin falta, la cortina se movía segundos después de encender las luces. Era sutil pero inconfundible. Siempre era lo mismo. La cortina se abría lentamente. Vislumbraba el espacio oscuro que había más allá y luego volvía a cerrarse. Empecé a probarla. Algunas noches apagaba las luces y me sentaba en silencio junto a la ventana. Cuando lo hacía no pasaba nada, pero en cuanto las encendía, incluso la tenue luz junto a mi sofá, la cortina del otro lado del callejón se movía. Alguien me observaba. Era obvio. Intenté racionalizarlo. Como si a alguien simplemente le gustara mirar por la ventana de noche, pero eso no explicaba el momento. No explicaba que siempre coincidiera con mi llegada. Era una coincidencia demasiado grande. Le pregunté a mi casero por el apartamento de enfrente y me dijo que estaba vacío y que llevaba meses así. Lo presioné. Le pregunté si alguien se había mudado recientemente, pero negó con la cabeza. Incluso bromeó diciendo que estaba siendo paranoica. Consideré llamar a la policía, pero al final no lo hice porque me parecía ridículo denunciar que alguien me estaba mirando por la ventana en un apartamento vacío. No había ningún delito ni pruebas, solo una sensación que empeoraba cada noche. Entonces, una noche, todo se agravó cuando llegué a casa más tarde de lo habitual, sobre las 4 de la mañana. El bar había organizado un evento privado y la limpieza se alargó, así que estaba agotada y no podía pensar con claridad. Al llegar a la puerta, vi algo atascado en el marco. Al principio pensé que era correo basura o un folleto, pero al sacarla, me di cuenta de que era una nota arrugada,
Simplemente decía «Hola», escrita con bolígrafo. Me temblaron las piernas porque lo primero que pensé fue en el apartamento de enfrente. Así que corrí a la ventana y miré. La cortina estaba corrida y no se veía ningún movimiento. Llamé a mi amiga Jamie, presa del pánico. Vivía al otro lado de la ciudad, pero me dijo que fuera enseguida. Cogí una mochila, metí algunas cosas imprescindibles y salí. Al día siguiente volví a confrontar al casero. Esta vez exigí ver el apartamento de enfrente. Dudó, pero finalmente accedió a reunirse allí con la llave. El lugar estaba polvoriento y completamente vacío, sin un solo mueble. Las paredes estaban desnudas y el suelo crujía a cada paso como si tuviera 100 años. Pero allí, en la trastienda, frente a mi ventana, había una sola silla plegable de metal. Estaba colocada justo delante de la ventana y tenían acceso a un apartamento que se suponía que estaba cerrado y vacío. Llamaron a la policía y registraron el lugar. Estoy bastante seguro de que me tomaron las huellas, pero no funcionó. El hecho de que mi paranoia fuera correcta todo el tiempo y que, de hecho, me estuvieran vigilando, me daba asco pensar cuánto tiempo me vigilaría ese psicópata. Me mudé esa semana. Hasta el día de hoy no tengo ni idea de quién me vigilaba, cómo entraron ni cuánto habría durado si no hubiera encontrado esa nota que decía «Hola». He considerado la posibilidad de que fuera el casero, pero al final tuve que descartar esa teoría porque era imposible que no hubiera ido a quitar esa silla antes de llevarme. Todavía sueño con esa ventana y a veces me despierto en mitad de la noche seguro de que alguien en algún lugar todavía me está vigilando. Cuando tenía 12 años, mi familia se mudó a una zona rural de Oregón, a kilómetros del pueblo más cercano. Vivíamos en un terreno grande rodeado de un denso bosque de pinos. Era un lugar tranquilo, silencioso y completamente aislado. La casa se construyó en la década de 1940. Tenía el viejo paquete básico de una casa, con cosas como pisos que crujían, un ático espeluznante y un cobertizo destartalado que estaba a unos 9 metros de la puerta trasera. El cobertizo estaba lleno de herramientas viejas y trastos del dueño anterior. Mi padre siempre quiso vaciarlo, pero nunca lo hizo. La mayor parte del tiempo nos manteníamos alejados. Recuerdo la primera vez que noté algo extraño. Era una noche entre semana, cerca de la medianoche. Estaba leyendo con la linterna bajo las sábanas cuando oí a nuestro perro Max ladrar sin control. Max era un Golden Retriever, súper amigable pero alerta. Cuando ladraba así, significaba que algo andaba mal. Salí sigilosamente de la cama y me asomé por la ventana. Estaba de frente al cobertizo, ladrando en la oscuridad. La luz del sensor de movimiento junto a la puerta trasera estaba encendida, proyectando largas sombras sobre el césped. No veía a nadie, pero Max no se detenía. No salí. Solo lo observé un rato hasta que se calmó. Luego me alejé. A la mañana siguiente, encontramos huellas profundas de botas en la tierra entre la casa y el cobertizo. Mi padre no le dio importancia, diciendo que probablemente era un vecino o un vagabundo que pasaba por allí, pero no podía dejar de pensar en ello. Durante las siguientes semanas, Max ladró al cobertizo varias veces. Cada vez que mirábamos afuera no encontrábamos nada, pero las huellas volvían y siempre conducían al cobertizo, nunca lejos de él. Una noche alrededor de las 2 de la mañana, me desperté con el sonido de pasos en la grava fuera de mi ventana. Me quedé paralizada. Los pasos se detuvieron y luego volvieron, moviéndose hacia el cobertizo. Miré por las persianas y la luz junto a la puerta trasera se encendió. Y por un segundo lo vi, un hombre alto de pie junto a la puerta del cobertizo.
Llevaba lo que parecía un abrigo gris sucio. Su rostro estaba oculto por las sombras y luego la luz se apagó. El corazón me latía con fuerza mientras me alejaba de la ventana. Desperté a mis padres. Mi padre agarró su rifle y salió, pero el hombre ya no estaba. Sin embargo, las huellas eran recientes, hasta el cobertizo. Esta vez, mi padre decidió revisar el interior. Quitó el candado y abrió las puertas, pero solo había herramientas oxidadas y lonas viejas. Puso una cerradura nueva y reforzó las puertas. Durante un tiempo, todo estuvo tranquilo. Un mes después, Max desapareció. Buscamos por todo el bosque, subiendo y bajando por el camino. Incluso preguntamos. Vecinos. Se había ido. Estaba completamente destrozada. Tenía la esperanza de que regresara y simplemente se perdió en el bosque. Esa noche no pude dormir nada. No dejaba de pensar en el cobertizo y en Max, en el hombre que había visto. Alrededor de las 3 de la mañana, oí el crujido de la puerta trasera. Me levanté de la cama y fui de puntillas al pasillo. Mi padre ya estaba de pie sosteniendo su rifle. Nos movimos a la puerta trasera justo a tiempo para ver parpadear la luz de movimiento. Allí, de pie junto al cobertizo, estaba el hombre otra vez, solo que esta vez sostenía algo. En una mano, un cuchillo. En la otra, el collar de Max. Cuando vi esto, sentí como si mi vida fuera medio succionada de mi cuerpo, como una horrible ingravidez en la que casi sentí que me iba a caer. Mi padre gritó y levantó el rifle, pero el hombre se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. Llamamos a la policía y registraron el área, pero no encontraron rastro de él. Lo que encontraron dentro del cobertizo me dio asco. Habían despejado el suelo. En la tierra alguien había tallado símbolos, imágenes toscas e inquietantes. En un rincón había un montón de huesos. Huesos de animales, con suerte. La cosa empeoró. Tras un panel falso en la pared del cobertizo, los agentes encontraron una mochila llena de objetos que no eran nuestros. Carteras, relojes y algunas prendas de ropa usada. Cosas que debían de haber pertenecido a alguien, a varias personas. Lo más extraño fue un cuaderno. Páginas y páginas de símbolos extraños, divagaciones incoherentes, letra irregular y dibujos toscos de casas, familias y ojos. Creo que era una especie de mensaje para nosotros, diciendo que nos vigilaba como ha vigilado a otras familias. La policía se llevó todos los objetos encontrados. Esa noche, mientras preparaba el equipaje para irme, miré por la ventana una última vez hacia el cobertizo. La cinta policial ondeaba con la brisa y todo estaba en silencio. Pero justo detrás, quizás a 3 metros de la arboleda, vi la cara de una persona, pero en cuanto parpadeé, desapareció. Grité el nombre de mi padre con pánico, desesperado, gritando: ¡Ha vuelto! Mi padre irrumpió en la habitación y miró por la ventana, preguntando dónde estaba. Señalé directamente al cobertizo y vi que estaba a la izquierda, junto al bosque. Corrió a coger su rifle de nuevo y esta vez salió corriendo y gritó como un loco mientras disparaba. No te imaginas la rabia y la frustración de tener que ser expulsado de tu propia casa por una persona loca y peligrosa que probablemente mató a tu perro. Mi padre estaba desahogando su frustración en ese momento. Sé que quería matar a ese hombre. Días después nos mudamos a una zona mucho menos remota de Oregón. En el verano de 2018, mis amigos y yo, Abby, Marcus, su hermano menor Tim, la novia de Tim, Hannah, y yo, planeamos un viaje de fin de semana a las montañas Blue Ridge. Todos teníamos 20 y pocos años, recién salidos de la universidad y con ganas de desconectar.
Elegimos un lugar apartado, en lo profundo del Parque Nacional, donde los árboles crecían frondosos, el aire olía a pino y tierra húmeda, y no había señal de celular en kilómetros a la redonda. La primera noche transcurrió con normalidad. Caminamos con nuestro equipo. Encontramos un claro junto a un lago con espacio justo para 3 tiendas de campaña. Hicimos una fogata y cocinamos perritos calientes y malvaviscos. Contábamos historias, bebimos y nos quedamos despiertos hasta tarde mirando las estrellas. El silencio del bosque era relajante. No fue hasta la segunda noche que las cosas empezaron a sentirse mal. Alrededor de las 11 de la noche, todavía estábamos sentados alrededor de la fogata riéndonos cuando Marcus se puso rígido de repente y señaló hacia el bosque, preguntando si nosotros también lo veíamos. Todos miramos, pero no había nada. Juró haber visto movimiento, una figura agachada tras un árbol, quizá a unos 30 o 40 metros. Tim lo descartó como un ciervo, pero 20 minutos después oímos el crujido de un palo en la misma dirección. Esta vez fue fuerte. Abby estaba visiblemente asustada y dijo que quería irse a la cama. Todos acordamos dar por terminada la noche. Apagamos el fuego, cerramos las cremalleras de las tiendas e intentamos dormir. Esa noche me desperté con algo que todavía me atormenta. Una respiración justo afuera, probablemente a menos de 3 metros de mi cabeza. Al principio pensé que seguía en un estado de semi-soñación, pero continuó. Estaba con otras 4 personas. Podría haber sido una de ellas saliendo a orinar, pero no oí el sonido de un arroyo, solo la respiración. La respiración también sonaba casi como la de una persona mayor. Alguien sin aliento por fumar demasiado. Busqué mi linterna, pero no me atreví a encenderla. La respiración se movía de un lado a otro de la tienda. Entonces se detuvo. Esperé sin decir palabra porque era lo único que podía hacer. Como la respiración se detuvo de repente, sentí alivio al pensar que mi primera impresión de que era uno de mis amigos orinando era correcta. Así que finalmente me quedé dormida. Por la mañana no dije nada. Abby tampoco. Pero cuando nos reunimos para desayunar, Marcus tenía una mirada preocupada, como si estuviera ansioso por decirnos algo. Dijo que alguien estuvo afuera de nuestra tienda anoche. Hannah asintió y dijo que ella también lo escuchó y notó que quienquiera que fuera, caminó alrededor de la tienda más de una vez y podría haber sido más de una persona. Pregunté a todo el grupo si alguien se levantó a orinar anoche y que tal vez eso fue lo que oímos. Tim respondió que sí orinó, pero que creyó ver una figura agachada cerca de la fogata alrededor de las 4 de la mañana. Registramos el área y encontramos huellas en el suelo que rodeaban las 3 tiendas, pero en un lugar donde la tierra estaba un poco más húmeda, más parecida al barro. Una de las huellas era claramente de un pie humano descalzo, no de zapatos ni botas. Esto hizo todo aún más extraño. Se adentraron en el bosque y desaparecieron. Intentamos bromear diciendo que quizá era un excursionista loco o un bromista, pero no parecía broma. Esa noche nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando nerviosamente alrededor de una fogata mucho más grande. Mantuvimos nuestras linternas cerca. Sobre las 2 de la mañana oímos ese horrible crujido de hojas a lo lejos, pero esta vez había una voz. Era una voz baja, demasiado baja para entenderla, pero definitivamente humana. Marcus encendió su linterna y por una fracción de segundo vimos quién era. Era un hombre completamente desnudo, agazapado detrás de uno de los árboles cercanos.
Se metió entre los árboles como un animal que acaba de quedar expuesto. Todos estábamos completamente conmocionados. Teníamos demasiado miedo como para siquiera separarnos y entrar en nuestras tiendas. Quedarnos al descubierto los 5 juntos nos hacía sentir más seguros. Hannah sugirió empacar e irnos, pero Marcus y yo dijimos que era una pésima idea. Desmontar el campamento tan tarde y encontrar el camino de vuelta al coche no solo sería extremadamente difícil, sino también extremadamente aterrador. Preocupado de que ese hombre estuviera detrás de nosotros, siguiéndonos. Esa noche fue la peor hasta la fecha, y quizás una de las peores de mi vida. No dormí ni un segundo. Estaba completamente despierto, y quizás eso me salvó, o al menos mis pertenencias. Sin embargo, pasaron muchas horas antes de que oyera el lejano sonido de un palo al romperse o una hoja al crujir. Dije en voz alta: «Por favor, que sea un ciervo», en voz baja. Transcurrieron unos instantes de silencio antes de que una voz desde el bosque dijera: «Los veo». No era ninguno de mis amigos. No sabía si alguno de ellos estaba despierto, y también lo oyó, pero no oí ninguna reacción. Así que supongo que estaba demasiado asustado para ser el único en reaccionar. Sin embargo, lo que pasó después nunca lo habría esperado. Oí que mi tienda se movía ligeramente, lo que me hizo levantarme de golpe y mirar la cremallera, que empezó a bajar lentamente. Empecé a gritar a todo pulmón, lo que hizo que mis amigos también gritaran. Quienquiera que estuviera al otro lado de mi tienda se fue, supongo, pero no puedo saberlo con certeza. Solo sé que todos nos gritamos para comunicarnos a través de las tiendas. Subí la cremallera del todo y no volví a oír respiraciones ni pasos esa noche. No me dormí. Observé cómo el sol de la mañana comenzaba a iluminar lentamente el lugar. Al amanecer, empacamos todo y nos fuimos. En la caminata de regreso al auto, la tensión no nos abandonó. En la estación de guardabosques, les contamos todo. El guardabosques escuchó atentamente y luego dijo que habían recibido informes. Un hombre, tal vez más de uno, vivía allí. Algunos dijeron que roban cosas y otros dijeron cosas peores. No sé qué desastre peor. No preguntamos. Nos reímos en el auto. Pero la verdad es que no me hizo ninguna gracia. No creo que pueda volver a acampar después de eso, especialmente después de lo de la cremallera.